Hola compañeras, compañeros, mi nombre es Ana Barrios. Estoy por acá compartiendo con ustedes un video de complementación de la sesión sobre colonialismo que tuvimos el día de ayer. Primero felicitarles, fue un debate muy rico, muy vivo, muy interesante, sus reflexiones muy importantes y creo que dan, digamos, pie para seguir profundizando y reflexionando sobre este tema tan importante. Voy a organizar el video en función de las preguntas que surgieron o que fueron realizadas en el ejercicio, ¿no? Lo primero tenía que ver con la definición o la conceptualización de colonialismo. Y ahí veíamos ayer que, bueno, varios y varias de ustedes identificaron el colonialismo como una forma de ocupación o de dominación territorial de un país por otro con el fin de conquistar esos territorios y que tuvo una expresión muy importante, digamos, en la expansión de Europa a finales del siglo XV, un hito muy importante con la llegada de Colón a América, ¿no? Se dieron allí procesos de colonización, de conquista y colonización que tenían como fin, digamos, someter a esos territorios las resistencias que allí pudieran haber para, digamos, subyugarlos o dominarlos en función de los intereses económicos y la expansión de las economías en esa época, ¿no? Esta forma de colonización, como decimos, supuso un proceso violento en el cual se utilizó, digamos, la violencia con mucha preponderancia, digamos, donde se impusieron estos modos o visiones del mundo occidental europeo de una manera violenta, a sangre y fuego. Eh, Estas formas de colonización o de conquista y colonización culminaron hacia los años 1800 con, en el caso de América, la mayoría de los países alcanzaron su independencia y aquí surgía ayer también la reflexión, bueno, significa el alcance de esa independencia política, vamos a decirlo así, el fin del colonialismo. Y allí pues surgía una visión que es complementaria y no excluyente de esta visión del colonialismo, que sostiene que, bueno, el logro de esas independencias políticas no significó en modo alguno el fin del colonialismo, ¿no? Sino que quedaron, digamos, instaurados en esas sociedades, en el ADN pues, de esas sociedades, una visión del mundo y una forma de entender el mundo, las relaciones las personas, entre los países, digamos, hegemónica, eh, caracterizada, o que contiene fundamentalmente la forma de ver el mundo de Europa, lo que se llama pues el eurocentrismo, ¿no? este, a esa, digamos, a esa cuestión posterior al colonialismo histórico, que sería ese colonialismo en que se expresa fundamentalmente por una dominación territorial, hay una corriente de pensamiento que la denomina colonialidad y que la define como eso, como una lógica común a todos los colonialismos, que logró instaurarse en las sociedades colonizadas y expresar una visión hegemónica del mundo, en este caso la eurocéntrica. Si quieren seguir profundizando sobre este pensamiento, esta escuela de pensamiento crítico colonial, así se llama, hay varios escritores, sociólogos, investigadores, filósofos latinoamericanos como Aníbal Quijano, Enrique Dussel o Walter Mignolo que han escrito al respecto. A esta posición o frente a esta posición se encuentra Boaventura de Sousa Santos, un sociólogo portugués muy importante y que ha hecho mucho énfasis en la necesidad de construir conocimiento desde el sur, que señala que, digamos, el colonialismo siguió existiendo y que es necesario eh, seguirlo denominando de la manera en que originalmente lo denominamos, porque es una forma de identificarlo como un modo de dominación que todavía está vigente, que nos oprime y que tiene unas determinadas características.
Entonces, bueno, en relación con este debate, digamos, lo importante es, digamos, ubicar, comprender que el colonialismo es un modo de opresión que está vigente, cuyas formas y mecanismos han cambiado seguramente, pero que sus objetivos siguen siendo los mismos, ¿no? Y que ya lo llamemos colonialismo, neocolonialismo o colonialidad, lo importante es que comprendamos por qué sigue vigente y cómo se expresa en nuestra realidad hoy, ¿no? Eh, y digamos allí lo que podemos afirmar en base a las lecturas y al ejercicio que hemos hecho es que el colonialismo, digamos, es un sistema de dominación del mundo, no es la actitud, no es la actuación, digamos, aislada de un país sobre otro, responde a una forma de entender el mundo hegemónica, es un sistema de dominación que continúa estando vigente, que se ha adaptado en sus mecanismos y en sus lógicas a los cambios que ha habido en el mundo, que hoy se realiza, digamos, de una manera más sutil. Ha habido como lo que podríamos decir una colonización de las conciencias, de las subjetividades, y que lo que busca es imponer, digamos, esa visión totalizadora del mundo eurocéntrica, ¿no? Em, entonces, y el colonialismo también se puede expresar, como decían algunos y algunas de ustedes ayer, a través de la dominación territorial. Hay pueblos que hoy están en lucha por su autodeterminación territorial, como el pueblo palestino o como el pueblo kurdo, pero también se expresa en esa forma hegemónica de pensamiento, de relacionamiento, de racionalidad, digamos, y de esa visión totalizadora blanca, occidental, que además nos ha impuesto unos cánones de belleza, unos cánones culturales, unos cánones religiosos, una forma de vestir, una forma de consumir, una forma de alimentarnos hegemónica o única, ¿no? Eso en relación con el colonialismo. Una segunda pregunta sobre la cual reflexionábamos, o un segundo concepto, es sobre el concepto de racismo, ¿no? Que también fue una discusión muy interesante. El racismo, digamos, la instauración de esa visión hegemónica del mundo supone pensar digamos, argumentar que todo lo que es distinto a esa visión hegemónica es peligroso, es malo, es salvaje, es feo y debe ser subyugado o sometido, ¿no? O subordinado. En este caso, todo lo que es distinto a la supremacía blanca debe ser, digamos, aplastado o controlado. En este contexto aparece, digamos, esa noción o esa idea de raza que propugna que existen, digamos, un conjunto de rasgos biológicos o fenotípicos que nos permiten clasificarnos de distinta manera, ¿no? Que nos permiten atribuirnos unas características y unas cualidades distintas, ¿no? Quien asigna esas cualidades es esta clase hegemónica y por lo tanto son unas cualidades que son diferentes, son, digamos, positivas para ellos y negativas para los demás. Y entonces terminan imponiendo, digamos, esa atribución de cualidades. Lo que tiene por fin es construir una relación superioridad-inferioridad entre, digamos, quienes ejercen el poder y sus subordinados. Todo aquello que es distinto a mí es inferior a mí, ¿no? Y por eso esa necesidad de establecer esos atributos positivos o cualidades positivas para, en este caso, las personas blancas y negativas para el resto de las personas. Eso es lo que, digamos, podemos también conceptualizar como racialización. De esta manera, pues el color de la piel y los rasgos de las personas terminan siendo un justificativo para someter, para estratificar y para subyugar. Sin embargo, no es solo el color de la piel, eso también lo veíamos ayer, no es solo el color de la piel lo que expresa por el cual se segrega o se discrimina, ¿no? También se sufre racismo. El racismo es una cuestión más integral o debemos tener de él una mirada más amplia, porque también se sufre racismo por otras cuestiones como las creencias religiosas, las expresiones culturales, la etnicidad, la lengua, la religión. Eh,
Y sobre eso tenemos como pues muchos ejemplos muy recientes, ¿no? O sea, por ejemplo, bueno, la situación de las poblaciones indígenas que actualmente que están sometidas a formas de racialización, de racismo, o digamos, por ejemplo, personas pertenecientes a distintas nacionalidades que han sido estigmatizadas, o incluso personas, como también poníamos un ejemplo en el chat, de un mismo color de piel que han sido subyugadas o sometidas por cuestiones de índole también colonial. Es decir, existen, además de la piel, existen además otros marcadores faciales que tienen que ver con eso, ¿no? Con la creencia, con la pertenencia a a un determinado grupo étnico, con la nacionalidad, etcétera, ¿no? Ahí podemos señalar, por ejemplo, también la xenofobia como una expresión de racismo, ¿no? Cimentada en un conjunto de prejuicios y estereotipos que están asociados a la nacionalidad de la persona y a a la estigmatización que esa nacionalidad haya sufrido. Yo quiero cerrar este punto con un concepto que veíamos ayer, que me parece que recoge muy bien la definición de racismo. Dice, el racismo no es simplemente la discriminación basada en el color de la piel, sino es un principio de deshumanización del otro y la otra, es decir, la negación de la condición humana de la otra persona, ¿no? El racismo abarca múltiples dimensiones: la epistémica, la espiritual, la de género, la de sexo, entre otras. El racismo responde a un tipo de construcción social, política y cultural anclada en procesos de colonización y de consolidación de los estados-naciones, en que se impone un imaginario civilizatorio desde la racialización de los pueblos. Es decir, el racismo es un hijo del colonialismo y no se explica, digamos, por sí solo, sino en función de todas esas lógicas que definen y nos hacen comprender el colonialismo. Reflexionábamos también ayer sobre cuáles son las ideas en las que se fundamenta el colonialismo y el racismo, pues y algunas ya han surgido. El colonialismo se sustenta pues en esa idea de superioridad, en este caso de la raza blanca y europea sobre cualquier otra forma de vida, producción, relación que exista en el mundo, y eso sobre la base, digamos, de una mirada totalizadora, es construida sobre esa idea de que la modernidad es símbolo de bienestar, de progreso para todas las personas, y que la modernidad se expresa de una única forma, es decir, de esa forma eurocéntrica. Hay una, digamos, una pretensión de civilización, civilizatoria de esa modernidad sobre todo lo que es distinto a ella, una manera de entender que todo lo que es distinto a ella es incivilizado, es barbarie y necesita ser domesticado, ¿no? Es una visión totalizadora del mundo sobre la cual se asienta el colonialismo como un mecanismo o modo de opresión. Pues el colonialismo se sustenta, como decíamos antes, sobre la base de esa relación de superioridad-inferioridad que construye, sobre la base de la deshumanización y de la cosificación de la persona, o de todo aquello que es diferente, y por lo tanto de la negación y el desconocimiento de sus derechos y de su dignidad. Ahí la religión ha jugado también un papel muy importante en esa visión totalizadora, en la existencia, digamos, de una sola forma de comprender la religiosidad y la espiritualidad, que además viene representada por un hombre blanco, digamos, además poderoso, que tiene, digamos, el poder de controlar las vidas de las personas, ¿no? Por eso la religión ha sido también y fue a lo largo de todo el proceso de conquista y colonización un elemento tan importante en el proceso de dominación. Y finalmente, que también salía algo ayer, es muy importante entender que el colonialismo también se sustenta en una forma única de producir conocimiento, que es una forma, digamos, que viene referenciada este,
desde los centros de poder por esa lógica blanca y masculina. Es importante, por eso todos estos movimientos, digamos, de América Latina o de este lado del mundo o de los pueblos, digamos, que han sido colonizados, de impulsar una producción de conocimiento propia desde nuestras propias identidades. ¿Cuál es la relación entre capitalismo y colonialismo? Pues también han surgido allí varios elementos. Claramente el colonialismo respondió a una necesidad, digamos, de una economía de carácter capitalista o precapitalista, ¿no? Una manera de viabilizar la expansión y el sostenimiento de la economía y de los mercados en ese primer momento, y luego, digamos, en todo lo que ha sido la evolución del capitalismo, pues es una forma, el colonialismo es una forma de sostenerlo y fortalecerlo en sus distintas etapas, ¿no? O sea, en ese primer momento como expansión de los mercados, en esta fase como garantía de la permanencia del mercado en el control de las vidas de las personas, ¿no? Entonces allí la raza funciona como un criterio de distribución de distribución de poder y de rangos en la sociedad, ¿no? O sea, la raza permite, o la racialización o esos atributos que se atribuyen a las distintas razas permiten colocar a las personas en lugares distintos en la escala productiva o en los procesos de producción y de acumulación, ¿no? Entonces, en el caso, por ejemplo, de las personas negras, los atributos raciales que se les asignan, por ejemplo, mayor fuerza física, lo que les permite realizar pues, los trabajos más duros o los trabajos más riesgosos, o a las mujeres que les permite, o las coloca, digamos, en la escala de los trabajos de la casa, del cuidado, de la cocina, pues eso contribuye a través de esa asignación y esa racialización a colocar, digamos, a un contingente muy importante de personas como mano de obra barata para continuar digamos, la producción y la reproducción de la fuerza de trabajo y contribuir a la acumulación de capital en unas pocas manos. Eso es una relación muy clara entre el capitalismo y el colonialismo, y como ustedes lo identificaron muy bien, digamos, las raíces, la esencia pues de la instauración de ese modo de dominación tiene fundamentalmente que ver con un interés de acumulación económica, ¿no? Y bueno, y eso también lo vemos en el correlato que existe entre racismo y clase social, ¿no? O sea, las personas racializadas son las personas que pertenecen a los sectores y a las clases más excluidas, ocupan los puestos de trabajo, digamos, menos remunerados y más sobreexplotados. Por lo tanto, pues sí, el racismo y el colonialismo es una justificación o es un modo de opresión que permite consolidar la expansión y la consolidación del capitalismo. Y pues hacíamos también, se hacía en el ejercicio una pregunta que me parece que también es importante para continuar con el debate, que es, bueno, cómo se ha expresado y cómo se expresa, digamos, la presencia del colonialismo y del racismo y la relación, digamos, entre ellas en la vida personal y colectiva. Y ustedes hacían allí un ejercicio como de identificar experiencias o hechos en los cuales lo han vivenciado, ¿no? Yo quería referirme aquí como a varias cosas, pues. Una de ellas, que también lo decía alguien en el debate ayer, es que solemos pensar que en Venezuela no hay racismo o que existe un racismo light, porque, bueno, porque asociamos el racismo a la evolución de la esclavitud y la esclavitud fue abolida hace ya muchos años, o porque no hemos tenido formas de segregación racial tan perversas o tan severas como han ocurrido en otros lugares, o porque, digamos, nos identificamos como un pueblo mestizo, cuando también el mestizaje, que es un tema que es también para seguir ahondando, ha escondido el racismo y además respondió al mestizaje a un, digamos, interés de blanquear, entre comillas, las sociedades del Nuevo Mundo. Entonces, bueno, primero reconocer que en Venezuela sí existe racismo y que ustedes mismos y ustedes mismas identificaron
diferentes formas en las que se expresa, ¿no? Pusieron varios ejemplos. Uno de ellos, por ejemplo, el tema de los chistes que parecen inofensivos y que se realizan pues en el día a día, pero que en su lógica y en su contenido terminan perpetuando esa visión diferenciada de superioridad de los blancos sobre las personas negras, ¿no? Esos chistes a los que ustedes ejemplificaban, por ejemplo, sobre los atributos que se le asignan a las personas de un determinado color que realizan una determinada profesión. O también, digamos, por ejemplo, el acceso, por ejemplo, a la discriminación o el racismo también se expresa, digamos, al interior de nuestras familias, pero también en nuestras comunidades, en las instituciones, en los lugares de acceso a la recreación, digamos, allí hay una lógica que perpetúa esa visión de que lo negro es lo malo, lo peligroso, y por lo tanto tiene que ser controlado, digamos, con mayor fuerza, ¿no? Pongamos un ejemplo que algunos de ustedes también señalaban en algún momento en el debate, que es, por ejemplo, cómo operan las políticas de seguridad en nuestro país, ¿no? Simplemente hagámonos la pregunta dónde se realizan los operativos, por ejemplo, policiales para perseguir la delincuencia, quiénes son los que resultan afectados por esas o afectadas por esos operativos, a quienes se detiene, de quiénes, cuál es el color de la piel de las personas que están, ocupan o llenan hoy nuestras cárceles, ¿no? Entonces, digamos, hay una discriminación como muy enraizada y muy naturalizada, que es como el gran peligro de esto, ¿no? Muy naturalizada digamos, en nuestras dinámicas de vida que incluso nos ha llevado en momentos a decir, a negarla, pues a decir que aquí no hay racismo, ¿no? Eh, también vemos, digamos, como ese deseo de blanquitud que acompaña, digamos, todo el proceso de instauración del colonialismo, que no es, digamos, la blanquitud, la blancura de la piel, sino la blanquitud en las ideas, en las formas de ser, en las formas de actuar, también está presente, por ejemplo, en lo estético, ¿no? O sea, vemos como el pelo liso es un ideal de belleza, o el pelo amarillo es un ideal de belleza, mientras que al pelo enraizado que caracteriza a las personas negras se le denomina como pelo malo, o a los rasgos que caracterizan a las personas negras se les denomina como feos, mientras que al de las personas catiras se les denomina como ideales de belleza, ¿no? Digamos, todas esas cosas están muy enraizadas y tienen que ver también con bueno, ese proceso de racismo que muchas veces no, 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 no es que desconocemos, sino que no lo miramos como tal, ¿no? Había también en esta parte del ejercicio una referencia de algunas o algunos de ustedes al tema de la hipersexualización de las mujeres negras. Eso tiene que ver también en cómo se enraiza todo este mecanismo o modo de dominación, también además de con el capitalismo, con el patriarcado. Y esa, digamos, mirada hipersexualizada de las mujeres negras que tiene que ver con que se las considera promiscuas o inclinadas o dispuestas permanentemente al goce sexual. Y eso tiene que ver con una construcción a partir de esa mirada colonial y racista, que además, digamos, esconde el irrespeto a las costumbres y a las formas de vestir y a las formas de ser de las mujeres negras, pero también esconde procesos de mucha violencia como las violaciones que ocurrieron en el marco de los procesos de colonización, ¿no? Es un tema, digamos, que también es importante tener presente. Y bueno, y también referirme a lo que es como muy relacionado con todo esto que me parece importante reflexionar, a reflexionar a todo el tema del endorracismo, ¿no? Cómo el racismo también tiene una expresión endógena, digamos, en las propias personas racializadas, que bueno, se explica, digamos, porque efectivamente
ha logrado esa instauración de esa visión occidental, blanca, hegemónica, ha logrado que las personas racializadas se acepten mirarse a sí mismos con los ojos de ese amo, ¿no? O sea, que a consecuencia de toda esa historia de violencia y de coacción racista, ¿no? Entonces, es importante también hacer una reflexión sobre este tema del endorracismo y cómo es necesario también, que salía también los ejercicios cuando ustedes hacían las respuestas y cómo también es necesario comenzar a pensar en, digamos, lógicas y modos de resistencia frente a esas formas de colonialismo y de racismo más sutiles que hoy estamos viviendo. Bueno, yo lo dejo por acá, espero que realmente sea solo una breboca para que puedan seguir profundizando sobre este tema en sus procesos de formación y de prácticas territoriales y quedo a la orden para cualquier aclaratoria. Muchísimas gracias.